Bienvenidos a un siguiente episodio donde hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial, pero en jóvenes, que es muy diferente porque muchos de ustedes están acostumbrados a escuchar este tema, pero en el adulto. Señores, la hipertensión arterial, ¿cómo se llama? El asesino El silente. asesino silente. ¿Por qué se llama el asesino silente? Realmente a veces la hipertensión arterial suele ser silente, no da síntomas y ya cuando da síntomas es porque hay un daño a ciertos órganos y es de hecho el paciente que te llega por la emergencia con ciertas complicaciones. Este tema no ha llamado mucho la atención por el tema de que hemos visto muchos pacientes jóvenes que van a la consulta y están manejando niveles tensionales elevados. O sea, ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa ahora que antes no pasaba? Exactamente, pero antes de entrar al tema en sí, vamos a dar la definición. Señores, la hipertensión arterial es prácticamente la presión que ejerce la sangre en las arterias. ¿Y por qué se da esto? Bueno, hay muchísimos factores, pero nos estamos enfocando esta vez en los pacientes jóvenes. Muchísimas causas, pero antes de eso, vamos a hablar de la situación en la República Dominicana con los pacientes jóvenes. Fíjate que los datos epidemiológicos, en lo más reciente, en los Mm, últimos años, hemos visto un aumento considerable de un 32, casi 33% sí, en la población ya son hipertensos. De esos alarmante. pacientes que se han captado, porque imagínense ustedes esos pacientes que no se sabe que son hipertensos, o sea, que no han ido, que no se han ido a evaluar. Y estas cifras, señores, realmente son alarmantes. Eso es alarmante porque pacientes jóvenes de 18 a 35 años, anteriormente se veía la hipertensión arterial en pacientes mayor de 45 años, pero ahora pacientes de 20, 25 años, 30 años están sufriendo de hipertensión arterial y hay muchísimos factores. Más o menos, ¿cuáles son los factores más importantes? Bueno, yo te lo podría encasillar en esos que son modificables y los que no son modificables. Sí, Esos factores que no son modificables, o sea, lo que usted no puede cambiar cambiar. porque no depende de usted, ahí está el sexo, tenemos la raza, tenemos predisposición familiar, genética, todos esos son factores que usted no puede modificar. Incluso había leído que hasta el tener bajo peso al momento del Sí, nacimiento está relacionado como un factor de riesgo. La prematuridad, ¿por qué? Porque esto aumenta el riesgo cardiometabólico y, ¿verdad? Tiene exacto. Por ejemplo, sentido. cuando tú hablas de la raza, nos referimos a pacientes de raza negra. Es muy Exacto. común. También la edad, tú no la puedes modificar. Otro factor que mencionaste La, fue la, la parte genética, la heredo parte genética, familiar, claro, sí. claro, que tu padre es hipertenso, tu abuelo es hipertenso. O sea, esos son factores que te van a predisponer a que tú desarrolles la enfermedad en lo adelante. Lo que no son modificables. Entonces, ¿cuáles serían esos que sí son modificables? Que depende de usted. Dependen totalmente de usted, de tú modificarlo, como mismo se llaman. Ahí está la obesidad o el sobrepeso. También dentro de esos están los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Señores, esos pacientes que roncan mucho, hay que tener mucho ojo porque Claro, no descansan. no Esos pacientes, descansan. los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño son los pacientes que se levantan con dolor de cabeza, un Ujú. dolor de cabeza intenso, que no descansan, que se mantienen el día completo con sueño. Eso también es un factor de riesgo modificable porque si tú bajas de peso, puedes eliminar eso de la apnea obstructiva del sueño y también hay muchísimos tratamientos para eso. Tú sabes que a veces, porque incluso la falta de sueño se ha relacionado con Sí, riesgo para aumento de la presión arterial, pero a veces el paciente te puede decir, doctora, yo me acuesto a las 9, me levanto a las 8, o sea, yo duermo entre 7 8 horas, pero esto no es suficiente. Tienes que ver de que tu sueño sea reparador, porque si el sueño no es reparador, no hay un descanso certero, esto también aumenta el riesgo. Yo sé que parece como ilógico, porque cada vez son más los factores que se van sumando. sí, ahí también están otros factores como la dieta, el exceso de consumo de tabaco, de alcohol, esos son factores importantes. Las carnes rojas. Las carnes rojas, todos esos son factores importantes. Entonces, ya conociendo estos factores, ¿qué podemos hacer para prevenir la hipertensión? Yo diría que tratar de controlar los factores de riesgo es Exactamente, lo primero. exactamente. Pero, lógicamente, un paciente que no sepa,
que no vaya a una consulta no va a saber cómo cuidarse, porque si bien es cierto, hay una gran parte de la población que está informada, porque investiga y son personas Exacto. que tratan de estar actualizadas, pero hay otra parte de la población que no lo está. Sí, y hay muchos pacientes que tienen su aparatico en su casa y se monitorean su presión, o su mamá tiene el aparatico, y a veces ellos dicen: "Déjame yo medírmela para ver". Y ahí es que se dan cuenta muchas veces que tienen la presión alta y como que eso le da un poco de miedo y van a su consulta para revisar. Y tú sabes, yo no voy en contra de esto, pero estos aparatos digitales nunca van a sustituir el rol que juega el médico en la consulta, Claro, porque de hecho esos aparatos tienen cierto margen de error, sí, porque de eso va a depender hasta una presión errónea, porque si el brazalete tiene un tamaño que no va acorde con su brazo, con el grosor de su brazo, esto le puede dar un falso positivo, o sea, que le dé una presión que realmente no es. Lo ideal es que usted vaya donde su médico y se haga chequeo continuo, se dé seguimiento y bueno, sí, se puede dar su seguimiento ya con el aparatico en la casa, pero de una primera instancia no es lo ideal. claro, porque incluso hay protocolos para una toma correcta de la presión arterial. Hay pacientes que a veces pasan por una emergencia, están pasando, déjame aprovechar que estoy pasando por aquí para medirme la presión. Y llegan sudados, llegan cansados y quieren que uno le tome la presión así. Tú sabes que antes, por ejemplo, se pensaba de que incluso todas estas enfermedades vienen después de las vacunas, porque tú sabes que las Sí, vacunas están satanizadas. sí, El que no se la quiera poner no se la ponga, pero realmente no, señores. Hay enfermedades como la hipertensión arterial en jóvenes, porque el enfoque es en jóvenes. Pacientes, te estoy diciendo, de 35 años en adelante y hasta más jóvenes, porque yo tengo pacientes de 20 y tantos de años, 24, 27 años, que ya son hipertensos sí. y esto es porque hay demasiados fuertes factores de riesgo que ustedes no lo notan. Ahí es donde venimos y hablamos del sobrepeso y de la obesidad. Sí, que esa es una causa muy común, pero también hay muchísimos otros factores, por ejemplo, factores hormonales. Está el síndrome de Cushing, está la estenosis renal, que te da hipertensión en pacientes jóvenes. O sea, hay muchísimos otros factores, pero al haber un aumento de peso en los últimos años, entonces se está asociando muchísimo. Exacto. Mira, todo paciente, yo diría joven, dígase de 35 años de edad en adelante, que tengan aumento de la presión arterial, pero esa presión arterial fuerte que no tiene con una sola pastillita ni con dos pastillitas, esos pacientes sobre todo debe de investigarse una causa secundaria. ¿Qué es una causa secundaria? Ver si su presión arterial es porque usted tiene un problema a nivel renal, a Exacto. nivel hormonal, a nivel endocrino, porque hay muchísimas otras condiciones o enfermedades que están relacionadas a que haya un aumento de la presión. Y de ahí es la importancia, porque usted, por ejemplo, tiene algún trastorno hormonal o tiene un aumento de la presión porque tiene un daño a nivel renal, usted ya es un paciente que no se va a quedar únicamente con el internista ni con el cardiólogo. Usted es Exacto. un paciente que tiene obligatoriamente que verse con un nefrólogo, o sea, con un médico que le trate su problema de Claro, base. Eso así es mismo. lo que yo entiendo. Y básicamente esto es el día a día, o sea, estas cifras cada vez aumentan más, pacientitos jóvenes. Sí, y llama mucho la atención porque los pacientes se complican porque no creen que son hipertensos. Es una enfermedad que no te da síntomas, te puede dar un dolor de cabeza, te puede dar un mareo, pero el paciente no le da importancia, no lleva su tratamiento, entonces llegan complicados a la emergencia con lo que se llama popularmente un derrame, que es un evento vasculocerebral Háblame de eso, yo quiero que isquémico. tú me hables Isquémico, de ¿no? esas complicaciones, de cómo podría llegar el Sí, paciente. mira, el paciente llega a veces con un dolor de cabeza intenso, que te dice, doctora, este es el peor dolor de cabeza de mi vida. Entonces, se le mide la presión y tiene esa presión a todo lo que da. Ahí se le hace una tomografía y uno se da cuenta que tiene un evento vasculocerebral hemorrágico, que es que puede ser por una crisis hipertensiva. Entonces, eso es una complicación que se ve, que vimos muy a menudo en nuestra formación incluso. Entonces, esto es lo que tratamos de evitar con un tratamiento adecuado. Entonces, pero aparte de eso, eso es como lo más grande que te puede dar. Pero aparte de eso, hay muchísimos otros signos y síntomas que te puede dar una hipertensión no controlada, que es el dolor de cabeza, es muy común, mareos también te puede dar, visión borrosa, hasta convulsiones, señores. Entonces hay que tener muy pendiente cuáles son esos signos y síntomas, porque lo normal es que no te dé ningún tipo de síntoma. Entonces la gente se confía de eso
y deja su tratamiento porque yo estoy bien. ¿Tú has escuchado pacientes, por ejemplo, que están jóvenes, están ingresados en la unidad de cuidados intensivos y el familiar tú le dices, ¿y qué tiene que lo llevaron allá? Y ellos te dicen, doctora, él estaba bien, fue un subión de presión, se le subió la Ujú. presión. Eso es así. Nosotros tenemos dos tipos de pacientes para que lo entiendan. Tenemos a Juan y tenemos a Pedro. Juan es el paciente que no sabe que es hipertenso, va por la emergencia porque siente algún dolorcito de cabeza, visión borrosa, llega por la emergencia. Ese paciente posiblemente se puede medicar, se puede mandar por la consulta y no pasa nada, se le da recomendaciones que inicie su tratamiento y todo bien, pero desafortunadamente y el otro paciente, que es el que me puede llegar con todo eso que tú mencionaste, Así mismo. señores, con complicaciones que son terribles, edema agudo de pulmón, eventos vasculares, arritmias cardíacas, infarto, daño renal, o sea, es el paciente que puede llegar con un deterioro importante, con daño en órganos y es precisamente por eso que quisimos tocar el tema, para que ustedes no piensen que el tema de la hipertensión arterial es únicamente de las personas adultas, dígase 50, 60 años de edad. No, ya esto es una enfermedad que con todo lo... Nosotras mismas tenemos factores de riesgo. Claro. Yo quisiera decirte que yo quisiera estar más flaquita. Tú sabes, no es que estoy gorda, pero a lo que yo me refiero es con el tema del sobrepeso, el índice de masa corporal. Nosotras no estamos en rango de un índice de masa corporal. Yo misma creo que ando como 29, 30. Trato, ¿verdad? Trato, pongo de mi parte porque también yo quiero cuidarme y estoy llevando un mensaje Claro. hacia mis pacientes. Debo de dar el ejemplo, pero todos tenemos ya un factor de riesgo. Todos, que si nosotros no empezamos a cuidarnos y a tomar conciencia, vamos a ver pacientes cada vez aún más joven y no solamente hipertensos, sino en prediabetes, en diabetes, con enfermedad renal. Pronto veremos más pacientes jóvenes en diálisis. Nosotros llegamos a ver muchísimos Claro. pacientes en el hospital joven en diálisis. Así mismo. Entonces, Brenda, ya para recapitular, hacerle un llamado a la población, háganse su chequeo, señores, háganse su chequeo, eso es importante. Se están viendo muchísimos casos de hipertensión en pacientes muy jóvenes. Antes se decía de que juventud divino tesoro, pero ya no es tanto así, señores, no es tanto así. Hagan su chequeo, vayan a su médico, investiguen cómo está su salud, cómo están sus niveles de colesterol, cómo están sus niveles de glicemia. Esto es muy importante. Y esto es tan sencillo porque ni siquiera el diagnóstico se hace con un estudio costoso, Exacto, con un exacto. estudio de imagen, con un precio insostenible. Eso es usted pagar su consulta y darse un seguimiento con la toma de la presión arterial, que aquí quiero detenerme unos minutos. Cuando usted vaya a tomarse la presión arterial, donde su médico o por la emergencia o a un centro de atención primaria, procure no haber tenido actividad física 30 minutos antes. Claro. Procure no ir con dolor. Procure no estar con la vejiga llena, o sea, que usted no se esté haciendo pipí. Que no haya tomado bebidas Café, energizantes. fumado, que no Ujú. haya ingerido nicotina. O sea, trate de ir en lo más relajado posible, aunque usted no se sienta bien, porque esto me puede alterar los parámetros en Exacto. la toma de la presión. Todo eso influye. Y otra cosita es también que deben, cuando se le hace la toma de la presión, a veces ocurre que el paciente tiene los niveles tensionales normales, pero va otro día a otro centro o una hermana, una enfermera quien sale, toma la presión y ahí la tienen elevada. Sí. Esos pacientes no, ustedes no pueden andar loqueando por ahí. De que una vez tenía la presión alta y no soy hipertenso y un día la tengo bien, doctora, es que eso depende de si estoy cansado o estresado. No, No, eso no es yo así. me bebo la pastilla cuando me da el dolor de cabeza. Incluso esos pacientes, cuando uno no tiene como ciencia cierta, uno le indica el mapa. Se le Sí, indica, se le hace un monitoreo ambulatorio de la toma de la presión arterial con un registro de 24 horas. Esto me va a decir a mí realmente cómo usted está manejando los niveles tensionales. así Y mismo, para darle su seguimiento y poder hacerle su diagnóstico a tiempo. así mismo. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvide suscribirse en Dar nuestro like, canal de YouTube, compartir. dar like y comentar qué tema le gustaría que tratemos en lo adelante. Así que nos vemos en la próxima.